En Génesis capítulo 6, el domingo pasado hablamos sobre algo sobre este capítulo y yo titulé el mensaje ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y hoy en la segunda parte vamos a terminar hoy con el mismo título. ¿Por qué yo decidí hacer esta grabación? Como les dije anteriormente, hay muchos que están predicando y enseñando que los hijos de Dios, que habla el capítulo 6 de Génesis, muchos están enseñando que estos son los ángeles caídos. Pero vamos por las escrituras. Yo cité a Cristo Jesús, donde en cierta ocasión vienen los saduceos y le hacen una pregunta capciosa. Y los saduceos pues no creen en los espíritus, no creen en ángeles, no creen en la resurrección de los muertos. Y estaba establecido en la ley que cuando una mujer se casaba con un hombre y ese esposo moría sin haber dejado descendencia, según la ley, el hermano, si tenía hermanos, se debía de casar con la viuda, siempre buscando la descendencia, que fuera de la misma estirpe. Esta mujer tuvo, dicen los saduceos a Jesús, que tuvo 7 maridos, porque eran 7 hermanos, y de ninguno de ellos, porque todos murieron, dejaron descendencia. Entonces ahí viene la pregunta capciosa. En la resurrección, ¿de cuál de ellos entonces va a ser la esposa? Pues son 7. Y ahí es donde Jesús le dijo, erráis porque desconocéis las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección serán como los ángeles, que ni se casan, ni se dan en casamiento. Así que si usted espera irse con el Señor y va a creer que allá va a tener otra esposa que la que tenía aquí, pues sáquese eso de la mente, ¿sabe? Sáquese eso de la mente. Los matrimonios entre un hombre y una mujer, según establecido por Dios, es aquí en la tierra para que se multiplicaran, según Génesis capítulo 1 y verso 26 en adelante. Aleluya. Así es que vamos a leer esta escritura otra vez y vamos a contestar esa pregunta, pero yo no la voy a contestar, la va a contestar la Biblia. ¿Ok? Yo voy a citar la Biblia. El capítulo 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu ¿con quién? Con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí aparecen los hijos de Dios que cogieron para sí mujeres, viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, para saber primero quiénes son los hijos de Dios, no ahora en el nuevo pacto, porque en el libro de Romanos capítulo 8 dice que todos aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales, somos hijos de Dios. Pero aquí estamos hablando en la época pasada, en el libro de Génesis, cuando comenzó a multiplicarse el ser humano. Y el primer matrimonio que fue instituido por Dios, que fue Adán y Eva,
después de haber desobedecido a Dios, comenzaron a tener hijos. Pero ahora comenzaron a tener hijos en una condición caída. Ya el pecado estaba en ellos. El primer hijo que le nace a Eva, ¿cómo se llamó? Caín. El segundo fue Abel. Ahí sabemos ya la historia de las dos ofrendas. Abel llevó una ofrenda que fue, él era pastor de ovejas y llevó de lo mejor del rebaño como ofrenda a Dios. Caín se dedicaba al cultivo de la tierra. Yo escuché a un hebreo que da estudios bíblicos. Y cuando él citó esa palabra, dice que en el original hebreo lo que quiere decir es que la tierra había cautivado a Caín. Él cultivaba la tierra porque era agricultor. Pero la tierra, lo que ahí se hacía y se daba, logró tomar control de Caín. Esto hoy en día puede pasar con una casa, con un carro, con el dinero, y caemos en idolatría sin darnos cuenta. ¿Ok? Con esto hay que tener cuidado. Caín se ensaña sobre su hermano Abel, lo invita al campo, van los dos y ahí es donde Caín lo mata, le quitó la vida. Y la sangre de Abel comienza desde la tierra a clamar a Dios, porque en el libro de Hebreos dice que la sangre de Cristo, que fue llevada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, clama mejor que la de Abel. La de Abel clamaba ¿por qué? Por venganza. La sangre de Cristo clama por perdón. Ese fue el precio que él pagó por nosotros. ¿Ok? Después que Abel muere, después que Caín lo mata, vuelve Adán a unirse con su esposa y tienen el tercer hijo, llamado Set. Set crece, se casa, tiene un hijo y le puso por nombre Enos, con S, no Enoc, Enos. Y en el capítulo 4 de Génesis, si ustedes lo leen, van a ver que cuando Set tuvo este hijo, dice que ahí los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y esto es bueno señalarlo porque ahí estamos viendo que ya hay una línea del ser humano en la creación que cree en Dios y que comienza a invocar el nombre de Dios, que a mí no tengo la menor duda que ahí comienza a identificar la Biblia los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? Ya Caín había salido de la presencia de Dios. Llegó a un lugar donde allí se casa con su esposa. Tienen un hijo y le puso por nombre, ahora se me escapa el nombre del hijo de Caín. Y el nombre del hijo fue el mismo que le puso a la ciudad que él formó. Ahí vemos la descendencia de Caín. Y ustedes van a ver ahí que Caín y la descendencia de él hicieron muchas cosas. Ahí comenzó, escúchenme bien, Satanás a crear ese mundo que ahora en el nuevo pacto se nos prohíbe a los creyentes amar al mundo e imitar al mundo.
Ahí Caín tiene un hijo que fue el inventor de la música, de los instrumentos musicales, a distorsionar, porque la música la inventó Dios. Pero comienzan a distorsionar lo que Dios creó. Dios creó la música, los tamboriles, todo instrumento, pero era para que le alabaran a Él. Satanás coge lo de Dios y lo distorsiona. Por eso es que ustedes ven hoy cómo la música se ha ido distorsionando. Cómo hoy un cantante, si quiere fama a nivel mundial, lo que tiene es que una letra cantar malo. Pero malo de verdad. Ese es el que logra, como está Bad Bunny. ¿Qué canta ese hombre? Pero ¿cuánta fama le ha dado el mundo? A nivel mundial ya. ¿Cuánto dinero hay que ese hombre ya es multimillonario? Pero esa es la música distorsionada. Ha ganado muchas cosas, pero para los tales hay que citar lo que dijo Cristo. ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo si al final pierde su alma? Y en eso hay que tener cuidado. Por eso es que hay mucho que hablar sobre esto. Pero no me quiero salir del tema para terminar hoy. Quiere decir que aquellos que enseñan que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, repito, los hijos de Dios son los de la línea de Set, y las hijas de los hombres son la línea de ¿quién? De Caín. Porque Caín tuvo una descendencia de hombres y mujeres. Los hijos se casaron. Y tuvieron descendencia. Y ahora está la línea de Dios, está la línea de los hombres, que no es otra cosa que como Satanás, usando a Caín, comenzando con Caín, comienza la construcción, repito, de ese mundo que la Biblia nos habla, que ni lo debemos amar, ni tampoco imitarlo. En ese sentido, la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que ser un pueblo que ha crecido espiritualmente, que ha aprendido a discernir entre el bien y el mal, y somos un pueblo santo porque somos apartados. Es lo que significa la palabra santo. ¿Apartado de qué? Apartado del mundo y su engaño para Dios. Ahora, ¿cómo vamos a vivir en este mundo que no somos del mundo? Bueno, siendo la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Ok? Y para eso, pues hay 66 libros aquí que hay que estudiarlos para ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entendiendo, pues, que tuvo el viejo pacto, pero que el que quiera interpretar el viejo pacto tiene que conocer el nuevo, que es quien interpreta. Pero no busque conocer mucho de Abraham, ni de Moisés, ni de Elías, porque las escrituras de quien dan testimonio ni es de Abraham, ni es de Elías, ni es de Samuel, ni es de Daniel. Las escrituras de quien dan testimonio es de Jesucristo. Eso se lo dijo él a los escribas y fariseos, que tenían la creencia que por tener las escrituras tenían la vida eterna. Pero la vida eterna está delante de ellos y la rechazaron. Por eso Cristo le dijo, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ok? El Padre da testimonio de Cristo, las escrituras, y Él mismo da testimonio de sí mismo. Y antes de yo continuar, vamos a ver qué hizo Dios con los ángeles caídos que siguieron a Satanás.
que muchos dicen, repito, que esos son los hijos de Dios que tomaron para sí mujeres. Vamos al libro de Judas, que tiene un capítulo. Judas, Judas capítulo 5 y 6. Digo, perdón, eso es lo que tiene un solo capítulo, esa carta. Versículo 5 y verso 6. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido. Hermano, nunca protestemos, nos quejemos, porque usted entienda que varias veces se le está diciendo lo mismo. Eso no es malo. Repetirla, y esto es bíblico. Pedro lo dijo. Yo le repito esto, aunque yo sé que ustedes lo saben. Y aquí Judas comienza en el verso 5 diciendo lo mismo. Mas quiero recordarlo, ya que una vez lo habían sabido. Pero Judas se lo recuerda. ¿Qué es lo que le va a recordar? Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Cuando usted lee Romanos capítulo 15, esto es como una advertencia. Dios sacó al pueblo, a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Qué es tipo del mundo? Egipto. Faraón es tipo de Satanás. Estaba en esclavitud, nosotros estábamos en el mundo, éramos esclavos del diablo por el pecado. El Señor ya nos sacó por medio del Evangelio, pero esto no es cuestión de empezar. Jesús dijo, aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es que el que comienza ya soy salvo, ya olvídate. Y está por ahí la enseñanza de que la salvación no se pierde. A mí me hicieron esa pregunta una vez. Me la hicieron estando yo al frente en un local. Que si yo creía que la salvación se perdía. Y yo pues le dije que no. Yo le dije que no, porque para la salvación perderse, quien se tiene que perder es Cristo. Cuando llevaron a Jesús a presentarlo al templo, ¿quién fue el que lo cogió en los brazos? Allí había un hombre de Dios que Dios le había dicho que no iba a haber muerte hasta tanto viera la salvación de Israel. Y cuando él cogió a Jesús en las manos, ¿qué le dijo a Dios en oración? Señor, despide ahora a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿A quién estaba viendo él? A Cristo. Yo le dije, la salvación no se pierde, el que me tengo que cuidar soy yo, el que me puedo perder soy yo. Y aquí hay un ejemplo de este pueblo que Dios lo liberta de la esclavitud de Egipto, los lleva en camino, esa era la meta de Dios, a la tierra prometida. Pero cuando llegaron frente a la tierra prometida en Cades Barnea, ¿qué fue lo que pasó allí? Cuando Moisés manda a los 12 espías, uno representando a cada tribu, para que examinaran la tierra, cuando vinieron de conocer la tierra, examinarla, trajeron hasta los frutos que daba. La verdad es que la tierra es buena y da frutos. Mire, aquí ven, aquí trajeron la muestra. Pero le trajeron además un mensaje negativo que le causó miedo al pueblo de Israel, al que Dios había sacado. Y allí cometieron un pecado que se llama incredulidad, porque Dios los iba a llevar a esa tierra. Dios sabía que allí habían enemigos, y Dios los iba a meter ahí porque el responsable de sacar a los enemigos no era el pueblo de Israel, era Dios mismo. Dios dijo, yo los introduciré
Los únicos que creyeron, se mantuvieron creyéndole a Dios, fue Josué y Caleb. ¿Qué le pasó a los demás? Tuvieron que vivir dando vueltas 40 años en el desierto y allí murieron. Con Josué y Caleb entraron los que en el camino desde Egipto hasta la tierra prometida habían nacido en el camino, que eran los de 20 años hacia abajo. Esos fueron los que entraron con Josué y Caleb. Y los otros, aquí Judas dice que perecieron, porque no le creyeron a Dios. Esto de creer en Dios y creerle a Dios, porque son cosas diferentes. Hay muchos que creen en Dios. No, yo creo que Dios existe, porque mira, ese sol, ¿quién lo creó? Pero creerle a Dios es diferente, y creerle a Dios es creer lo que Dios dice. Por eso es que, de eso es que viene la fe, como dice Hebreos 10. La fe viene como resultado de oír la palabra, y la palabra de Dios. Yo no me explico cómo hay gente que dice que tiene fe, pero uno le pregunta algo de la Biblia y no, yo no leo la Biblia. ¿De dónde viene tu fe? Hay que tener cuidado, pues podemos tener una fe intelectual, una fe imaginaria, que yo me creo en la mente, vivo de ilusiones, que tengo fe, pero cuando se llega el momento de probar la obra de esa fe, ahí es que se sabe. Ahí es que se sabe. ¿Ok? Y Judas dice aquí, verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio el gran día, o para el juicio del gran día. O sea, que Dios los tiene prisioneros. Entonces, ¿a quién yo lo voy a creer? Y el asunto de esto es como yo le dije en la reunión pasada, que cuando se dice una mentira y se sigue repitiendo, yo la acepto, se sigue repitiendo y llega un momento en que yo la proclamo para adelante, creyéndola no como mentira, sino como verdad. O sea, que hay predicadores que predican cosas de la Biblia que no lo hacen muchos de mala fe ni para engañar a nadie, es porque no se han dado al estudio profundo de las Escrituras, escucharon algo que alguien dijo, como lo dijo el pastor, o como lo dijo Gigi Ávila, como lo dijo Billy Graham, pues hay que creerlo. No, hermano, esto no es así. Hay que hacer como los bereanos. ¿Qué hacían los bereanos? Iban a las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad. Y a Pablo no le estuvo malo, al contrario, los elogió. Pero se ha caído en la trampa que hoy en día, en una congregación, pues lo que diga el pastor, eso no se puede discutir, no se puede hacer preguntas, lo comes o lo dejas. Eso no es así. Los discípulos no le hacían preguntas a Cristo. Y le advierto a los hermanos que tienen Biblias con notas. Eso es otra. En vez de leer la palabra inspirada, se ponen a leer las notas antes que la palabra inspirada. Y creen lo que dice las notas y van a la Biblia con esa mentalidad del comentarista que hizo
y lo entienden, como dijo el comentarista, sin averiguar si estaba bien o no. Hay una nota en una Biblia, ¿no?, que dice que nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro. Pues, hermano, en una nota dice que no es la fe la que va a ser probada, sino que es la prueba que nos va a venir. ¿Y qué es esto? Por lo que dice la nota de ese hermano. Así hay que tener cuidado. Ahora, yo voy a ir a una escritura que está en Hebreos. Hebreos capítulo 1. Recuerden que la carta de los hebreos, pues el título lo dice, fue escrita a los hebreos que eran judíos que se habían convertido del judaísmo al evangelio. ¿Ok? Entonces, el autor de esta carta, pues, unos creen que fue Pablo, otros que fue Marcos. Pero si creemos, como le dijo Pablo a Timoteo, que toda la escritura era inspirada por Dios, pues como no saben si fue Pablo o Marcos, pues digo, bueno, yo sé que el autor de la carta de los hebreos fue el Espíritu Santo, que llevó a los hermanos a escribir al que fuera esto. Ahora, para aquellos que dicen, y vuelvo y repito, que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. En otras palabras, los de la línea de Set, que son los hijos de Dios, vieron que las hijas de la descendencia de Caín eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Eso es hacer algo que Dios lo prohíbe, el yugo desigual. Y el yugo desigual lo podemos ver desde Génesis capítulo 1, cuando Dios comenzó a crear todas las cosas, que comienza a decir, y separó Dios la luz de las tinieblas. Nosotros anoche, cuando cayó la noche, estas son las tinieblas. Llegó una hora en que cada uno de nosotros nos acostamos a dormir. Y si usted tenía que salir para afuera, pues tenía que buscar una linterna, prenderle una luz, lo que fuera, para poder ver, porque está de noche. Pero ¿qué pasó esta mañana? Cuando sale el sol, ¿qué le pasó a las tinieblas? Se disiparon, porque no pueden coexistir juntas la luz y las tinieblas. Aún Dios le prohíbe a su pueblo hebreo, que era un pueblo agricultor. Esto está en Levítico 19. Que cuando fuera a arar el terreno, no podía enyugar un buey con un asno. Eso es yugo desigual. En el mismo verso 19 de ese capítulo le prohíbe que la semilla que va a sembrar en el campo no la mezcle con otra semilla. Si va a sembrar maíz, es maíz nada más. Si va a sembrar trigo, es trigo. Nosotros hoy hemos recibido y hemos sido renacidos, dice el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 23, que hemos sido renacidos por la semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, yo dije en tiempos atrás aquí, y lo voy a repetir, que la iglesia debe mantenerse en ayuna 24/7. No es practicar el ayuno de Daniel, que fue por 21 días.
no es practicar el ayuno de Cristo que estuvo 40. La iglesia tenemos que estar en ayuna 24/7, los 365 días del año. Porque ¿qué es lo que quiere decir ayunar? Yo me voy a abstener de comer ciertos alimentos. Pues nosotros, la iglesia, tenemos un solo alimento que comer, más ninguno, que se llama Cristo Jesús, que dijo: yo soy el verdadero pan. Y este verdadero pan, que es Cristo, tenemos que disfrutarlo todos los días, no es el domingo nada más. Entonces, toda cosa que venga que no es Cristo, para engañarnos, nos mantenemos en ayuna. Ese alimento no es el que yo tengo que comer. Yo tengo un alimento que descendió del cielo que se llama Jesucristo. Y el adventista te dice: no, porque es que yo también creo en Cristo como tú, que es Hijo de Dios, que murió, resucitó de los muertos y vuelve. Pero el sello de tu salvación es el sábado. Tú estás reposando tu cuerpo en el día sábado, que según el calendario gregoriano. Pero yo estoy en reposo todos los días, porque el verdadero reposo para nosotros se llama Cristo Jesús. Vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo capítulo 11. ¿De qué me vale a mí reposar un día para que este cuerpo descanse, pero que mi espíritu, mi corazón esté negro, lleno de pecado? Porque el guardar un día, el que lo haga, hágalo para el Señor, y para el Señor lo hace, dice Pablo en Romanos 14. Pues el que hace una excepción de día, pues para el Señor lo hace y da gracias a Dios. Pero el que no lo hace, pues para el Señor no lo hace. Y da gracias a Dios también. O sea, que nadie nos juzgue, como dice Pablo escribiendo a los Colosenses, por días de fiesta, días de reposo, medias lunas. Pues, el pueblo de Israel tenía tantas fiestas que nosotros estamos donde Dios nos puso, que es en Cristo Jesús. Hebreos 4 dice que Dios está esperando que su pueblo entre al reposo de Dios. Porque si Josué le hubiese dado el reposo, dice ahí en Hebreos 4, a ese pueblo Dios no hablaría de otro hoy, o sea, de otro día. Y ese día es Cristo Jesús, que Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice que nosotros somos hijos del día. ¿Y cómo que del día? Bueno, porque Pablo a los Colosenses dijo que Cristo en nosotros es el todo, el todo. Fuera de Cristo no podemos buscar nada. En Cristo lo tenemos todo. Y el que entiende esto y lo practica, lo lleva a lo práctico, a lo que pues no se deja mover por falsas enseñanzas, aunque parezcan buenas. ¿Me entiende? Aunque parezcan buenas. Pero aquí hay una palabra bien contundente para aquellos, y repito, que enseñan que los hijos de Dios fueron los ángeles caídos. Y esta escritura está en hebreo, porque el escritor de los hebreos comienza a escribirle a estos hebreos que se habían convertido del judaísmo al evangelio, hablándole de la superioridad de Cristo. Y cuando comienza a hablarle de la superioridad de Cristo, comienza hablando de que Cristo es superior a los ángeles. Y mire lo que dice el verso 5 del capítulo 1. Porque aquí hay una pregunta. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú. ¿A cuál de los ángeles?
La contestación yo la tengo, pues a ninguno. Porque al único que Dios llama a mi hijo es a Cristo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Es una pregunta. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te unió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Quién eran los compañeros de Cristo ahí? Pues los ángeles. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hermano, esta es una palabra contundente. Cuando Jesucristo fue a ser bautizado por Juan el Bautista, que lo bautizó, que sale del agua, ¿qué fue? ¿De dónde fue que vino la voz? De arriba. Ese es Dios hablando. ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi hijo. En el cual tengo complacencia. Y aquí hablando de Cristo, si ustedes leen, si ustedes siguen leyendo la carta de los Hebreos con cuidado, usted va a ver un detalle que dice que Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero ¿cómo es posible si Él es el creador de todas las cosas? Para entender esto y no caer en confusión, tenemos que entender que Cristo, siendo Dios, para poder redimir al hombre de donde lo tiró el pecado, Él tiene que convertirse en un hombre más. Y al ser hombre, cae en el nivel de ser menor que los ángeles. Y esto es importante que nosotros lo veamos, lo entendamos. Porque si usted lee con mucho cuidado, Dios llamó a Cristo mi hijo, este es mi hijo amado. Pero la Biblia dice que Cristo es el primogénito. ¿Por qué? Porque Él es el primero de muchos hijos que van a venir por haber creído en Cristo. Y la Biblia ahora le dice a los que hemos creído en Cristo que somos ¿qué? Hijos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que el mismo derecho que tiene Cristo para todo lo que es de Dios, tenemos también nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Esto no es algo liviano. Esto es algo grandioso, hermano. Entonces, ¿por qué nos vamos a avergonzar?
Mire, en la carta de los Hebreos capítulo 11, cuando habla de toda esa gente del pasado que hoy viene a ser una nube de testigos para nosotros, dice de esos hombres que ellos caminaron no creyendo las cosas que veían, sino las que no se veían, y que buscaban una patria, la cual tiene fundamento, cuyo fundador y constructor es Dios. Pero aquí está lo maravilloso, y por eso es que el mundo no era digno de tener esa gente, y porque ellos actuaron así, Dios no se avergüenza de llamarlos hijos de Él. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 4? Que por fe andamos, no por vista. Nosotros tenemos que ser un pueblo que anhelemos, que sabemos que hay algo que todavía nuestros ojos físicos no ven, pero que lo que no vemos es lo que es eterno, y lo que estamos viendo es temporero. No importa cuán precioso y cuán importante sea aquí en este mundo, lo que vemos es temporero. Hay un día que dice la Biblia que Dios va a mover lo conmovible para establecer lo inconmovible. Porque por fe andamos, no por vista, porque las cosas que se ven son temporeras. Las que no se ven son eternas. Satanás, el engaño de Satanás no es simplemente con doctrina falsa, es con propiamente el mundo en el cual estamos. Cristo no nos sacó de aquí, él oró al Padre: Padre, los que del mundo me diste, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como tal, tenemos que caminar, actuar en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque Satanás, mire, ahora mismo esto con lo de la queja. No espere buenas noticias del mundo. ¿Qué es lo que nos están advirtiendo cuando yo pongo los videos a ver cómo está la cosa por allá? Lo primero que están hablando es que va a haber escasez de alimentos. Porque por donde pasan los barcos con petróleo, eso está cejado. Irán no deja pasar por ahí a nadie ahora. Ya no va a haber petróleo en las demás naciones, pues no va a haber electricidad, no van a haber alimentos, no va. Pero es que antes de que eso suceda, eso está advertido en la Biblia. Dios nos está advirtiendo y tenemos que estar preparados. ¿Qué tenemos que decir a una noticia? Porque una de las cosas que nosotros nos preocupamos es por qué vamos a comer, hablando físicamente de lo material. A veces cuando abrimos la alacena, hay ajos, habichuelas, salsa, y decimos, aquí no hay compra. Y yo, pero ¿y eso qué hay? ¿Qué? Porque queremos ver la alacena que la puerta nos cierre, de tantas cosas que tiene acumuladas. Pero ¿cuál fue el ejemplo que nos dio Cristo? 40 días de ayuno, 40 noches, ¿con qué salió, dice la Biblia? Con hambre. Como hombre, le dio hambre. Satanás dijo, aquí te agajes. Jesús vino como hombre. Satanás quería sacarlo de esa línea y que lo atacara a Satanás como hijo de Dios. Así cualquiera. Si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le contestó Jesucristo? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue la palabra que salió de la boca de Dios que se convirtió en pan para nosotros? Cristo Jesús.
la palabra. Hay que tener cuidado de la escritura y la palabra, son dos cosas diferentes. ¿Cuántos aquí han oído predicar sobre Isaías 55? Yo predico la palabra porque la palabra dice que la palabra de Dios no torna atrás vacía, sino que será prosperada para todo aquello que Dios le envía. Entonces muchos se creen que esa palabra que habla Isaías 55 es una predicación que yo me voy a parar allá en una esquina a predicar. Y esa palabra que salió de la boca de Dios, que es como la lluvia que cae a la tierra y la hace germinar, dijo Dios, así es mi palabra que sale de mi boca. Será prosperada para todo aquello que yo lo he enviado, que no volverá a mí vacía. Esa palabra que Dios envió, dice Juan, que esa palabra era el verbo, y el verbo, verso 14, dice, se hizo carne. ¿Quién es esa palabra? Cristo. Vino solo, pero cuando regresó, le dijo al Padre, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. No volvió atrás vacía. Y en eso, pues, ¿cuántos errores cometemos a veces sin darnos cuenta? Pero bueno es rectificar. El orgullo, aquella persona que es orgullosa, se le hace difícil rectificar. Hay predicadores que se creen como el Papa, infalible. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Todos nos equivocamos. Lo importante es que cuando venga la corrección, por eso es que tenemos que ejercer el sacerdocio, porque tenemos que hablarnos los unos a los otros. La Biblia dice, someteos los unos a los otros. Hermano, usted dijo esto, estuvo raro. Vamos a examinarlo. Pues vamos a examinarlo. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Nos equivocamos. El único que no se equivoca es Dios. Así es que estas noticias en nuestro diario vivir, ese es un grupo que hay que está trayendo esa administración, esa información para causar temor. En Efesios 6 habla de la armadura de Dios. ¿Y con qué podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno? ¿Con qué? Con el escudo de la fe. La fe viene como resultado de oír la palabra y la palabra de Dios. Satanás le citó la Biblia a Cristo y Cristo se la devolvió para atrás. Ahí entró la guerra de los versículos bíblicos. Satanás llega para acá y Cristo de aquí para allá. ¿Quién salió ganando? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Interpretaciones de la profecía bíblica. Ya comenzó la guerra con Israel, Estados Unidos en contra de Irán. Los iraníes son los persas, pero le cambiaron el nombre, pero siguen siendo los persas, que son enemigos del pueblo de Dios. ¿Cuál es la creencia de esta gente? Y escuchen, tienen células dormidas a nivel mundial, esperando la orden que la den de Irán para cometer actos de terrorismo donde quiera que estén. Porque lo de ellos es morir por la causa. Según ellos, pues, tienen la creencia que el Islam es el que tiene que dominar al mundo, que tiene que prevalecer, y todo lo demás tiene que desaparecer. A Estados Unidos le llaman Satanás.
los iraníes. Y a Israel, que hay que eliminarlo cueste lo que cueste. Está pasando esto y ahí usted entonces va a escuchar y va a tener y va a ver predicaciones ahí grabadas en YouTube, interpretando rápido, se montan para Ezequiel 38. Ezequiel 37 y 38, donde va a haber una guerra que se le llama la guerra de Almagedón, que es en el valle de... ¿Ah? Megiddo. Pero entonces, Cristo dijo, o sea, que Cristo viene porque están peleando ya, esa es la guerra de... Pero, ¿y qué fue lo que dijo Cristo en Mateo 24 y 25? Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Va a haber guerra, va a haber hambre, va a haber peste, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Tenemos que estar firmes, porque de que vamos a pasar días difíciles, estamos advertidos. Estamos advertidos. Hay cristianos que están guardando alimentos imperecederos según ellos. Pero ¿qué le dijo el Señor al pueblo de Israel cuando le ordenó que cogiera un comer por día del maná que descendía del cielo? ¿Qué fue lo que le dijo? Que ese que recogían era para el día que lo recogieron, que no guardaran nada para el día de mañana, no hagas provisión para el día de mañana, porque si guardas para el día de mañana, cuando vayas donde él va a estar, que no sirve. Mateo 6, verso 33, Jesús nos lo dice. No te preocupes por el día de mañana, qué vas a comer, qué vas a vestir. El día de mañana va a traer su propio afán. Eso lo hacen los gentiles, o sea, los que no son pueblos de Dios. Y en ese sentido, cuando los no convertidos vean la paz que gobierna nuestros corazones en medio de una situación difícil, van a ver que somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. Pero si nos vamos a preocupar como ellos, no hay una diferencia. No hay una diferencia. Y estamos para establecer una diferencia. Somos diferentes. Tenemos que ser diferentes. Y como Dios a ninguno de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, al único que llamó hijo mío fue a Cristo. Oiga, hermano, ¿y cómo nos llama Dios ahora a nosotros los que nos hemos convertido? Juan dice, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste, le veremos cara a cara y seremos tal y como Él es. Aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. Hermano, entonces nosotros tenemos que tener cuidado con estos mensajes que están. Fíjese, yo no creo que una persona que crea que los ángeles caídos fueron los que cogieron mujeres, yo no creo que por eso se pierda. Yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que eso es una mentira. Que eso no es verdad.
Y aquellos que estén enseñando eso, que le oren a Dios y que vayan a la Escritura con cuidado. Porque ahí sí, en Apocalipsis 22 dice que los mentirosos no entran. Y nosotros tenemos una palabra que ministrar. La iglesia, cuando yo digo nosotros, es la iglesia, que Pablo lo clarificó en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 3 en adelante. Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, de acerca de cuestiones necias, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha de hombres corruptos, privados de la verdad, que tienen la verdad como fuente de ganancia. Pablo le dijo a Timoteo, apártate de los tales, porque gran ganancia es la piedad, si se toma con contentamiento, porque nada traímos a este mundo, nada vamos a poder sacar. Así es que si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. No nos quejemos. No nos quejemos. Entonces, si no estamos pendientes a esto de la queja, caemos en ella. Ahorita se van a freír unos orullos ahí que yo compré, pero si la que preparó esa masa le echó un poquito más de sal, pues no se queje. Échelos para el lado. Usted no está obligado a comerse una comida salada, pero no se queje. Dar gracias a Dios en todo y por todo. Amén. Así es que yo quiero darle un saludo antes de que termine la administración a una hermana que me pidió de amiga para escuchar estos mensajes, donde el hermano Juan, pues ya tuvo conversación con esta familia. Ella se llama Sofía, es de Dorado. Así que Sofía, Dios te bendiga y que la paz de Dios gobierne tu corazón. Ella está padeciendo de una enfermedad, pero para Dios todo es posible. Y este cuerpo que tenemos, por más que lo cuidemos, está destinado a la corrupción. Lo importante es cómo está nuestro corazón. Cómo es si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Porque a la larga, los que han nacido de nuevo, mire, Lázaro tenía 4 días de muerto y Jesús lo resucitó. ¿Cuánto lo creen? Pero no se quedó vivo para siempre, volvió a morir. ¿Entiende? Esos son milagros sobrenaturales que traen una enseñanza. Y Pablo le dijo a los corintios que cuando él le fue a predicar, no fue con palabras persuadidas de humana sabiduría, sino con demostración de poder, para que la fe de esta gente no estuviera fundamentada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Y quién es el poder de Dios? Pablo siguió hablando y le dijo que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestra fe puesta. Entendiendo que no estamos aquí, la eternidad la vamos a pasar en otro lugar, con el Señor, en la Nueva Jerusalén. Todo el ser humano va a tener una eternidad. El asunto es que hay 2 sitios. Hay unos que van a pasar la eternidad en la Nueva Jerusalén con Dios, con Cristo, los ángeles, para siempre. Y hay otros que van a ser eternos también, pero en un lago que arde con azufre y fuego. Allí va a conocer personalmente a Satanás, a la bestia y al falso profeta. Y allí le va a poder preguntar a Caín, que lo saque de duda, que cuál era la esposa de él. Allí Caín le va a contestar. Y para eso pues sigue negando a Cristo, no cree en Cristo. Pero ese es el fin que le espera a todo aquel que no quiere reconocer a Cristo como el único y exclusivo Salvador, entregar su vida, convertirse, arrepentirse y convertirse.
Arrepentimiento es cambiar de mente, pero convertirse es abandonar el camino que caminábamos fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Y eso tiene que hacerlo la persona individualmente. Cuando yo vine a los pies de Dios, caí de rodillas, fue en el cuarto dormitorio de mi casa. Como a las 9:30 de la mañana, yo le dije, Señor, si es posible que Elisa no esté en casa, porque el orgullo, yo defendía la institución católica. Y cuando fui a casa, Dios me había contestado porque Elisa se había ido con la nena para casa de la mamá. Encontré la casa como yo la quería sola. Y allí caí de rodillas. Yo no le pedí a Dios que me librara del alcoholismo en el cual yo estaba. Yo le dije a Dios, yo reconozco que soy pecador y que tu Hijo Jesucristo murió por mí en la cruz. Cuando yo salí de aquel cuarto, eso de que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, pase al frente al altar. Eso es Roma en nuestros cultos. En un momento dado, le voy a hablar de 7 prácticas que está haciendo el pueblo evangélico, que las adoptó del catolicismo, pero con otro nombre. Con otro nombre. Así es que los que van a freír los orullitos pueden marcharse allá a la estufa. Los demás esperamos. Y a los que se conectaron, un abrazo a la distancia. Y nos vemos el domingo en el mismo lugar a la misma hora. Okay. Gloria a Dios. Sí. ¿Tú tienes el teléfono de ella, Juan? Sí, yo tengo el celular allá porque me puede pegar la zona. Sí, mírala aquí. Qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios.